crees entonces que ha crecido, digamos, este interés, la sociedad se ha vuelto más receptiva, se ha sensibilizado mucho más ante estas cuestiones de carácter ambiental, y que esto es parte del éxito, ¿no? Digo, muy aparte de la calidad de la publicación, que nos parece muy buena, además tiene que ver con un interés de la comunidad, porque incluso nosotros mismos en el 2008, que comenzamos a plantear el proyecto Residual, sentíamos un poco que estábamos navegando contra corriente, porque no mucha gente, no tanto como ahora al menos, estaba hablando sobre estas cuestiones, ¿no? Y en el momento en el que ya comienza el Instituto de Basura y Residual, pues sentimos que no es óptimo, pero al menos ya hay un poco más de interés, ¿no?, por parte de la sociedad. Yo creo que sí lo hay, o sea, yo creo que sí lo hay, no sé cuándo es como el momento clave, pero creo que uno de los momentos claves sin duda es cuando sale el video de la película de Al Gore, ¿no? ¿no? Como le dicen, el PowerPoint más caro del mundo, sí, esa. Que yo creo que sí tiene un impacto rotundo, bueno, no el video en sí, pero meses después finalmente se saca esta información y se hace pública, donde se determina que efectivamente es el hombre el que ha incidido en el calentamiento global y que no es una cuestión, ¿no? Como que eso medio que se hace oficial y el tema empieza a ser cotidiano en las primeras planas, a mi juicio, ¿no? Creo que el tema de repente se vuelve como que ahí más o menos en esos meses entre la película y que no recuerdo si es la ONU o quién, dicen no, pues sí parece ser que en efecto somos nosotros quienes estamos generando a través de las emisiones el incremento en la temperatura o los cambios en la temperatura, y en ese momento yo sí siento que como que sale muchísima información, los medios empiezan a tratar el tema, luego le bajan, pero durante 2 o 3 meses son muy insistentes al respecto y se convierte en un tema que todo el mundo empieza a incorporar, ¿no? A nivel federal y a nivel estatal. Hoy día casi todos los estados o los gobiernos estatales tienen una oficinita por lo menos, o un departamento, o una secretaría o subsecretaría de cambio climático. Tienen por lo menos a alguien pensando en eso, cosa que hace 15 años, ¿no? Entonces yo sí creo que es un tema que a la gente le ha llamado más de interés, se ha puesto de moda por un lado y qué bueno, ojalá no quede en eso, pero definitivamente la mayoría de la gente ya sabe más, ya le suena el tema, ya sabe que es un tema delicado, ya hay más interés, definitivamente. Bueno, ahorita que decías que se ha puesto de moda, te quería preguntar justo eso, ¿en dónde crees tú que está como ese límite entre que un tema se ponga de moda, entre que las empresas estén haciendo greenwashing a través de apoyar este tipo de iniciativas, en que haya mucha más información, pero por el otro lado hay una falta de alternativas y de estrategias? Creo que los ciudadanos no estamos realmente encaminados hacia qué deberíamos hacer para contribuir a la solución. Son prácticas como muy individuales y muy del que quiere realmente hacer algo e investigar, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde ves tú esta participación, por ejemplo, empresarial? ¿En qué momento se convierte en greenwashing si no tienes realmente una ley o una regulación que te obligue a ti como empresa a cumplir con determinados parámetros ambientales? ¿Hasta dónde tú como ciudadano puedes realmente aportar algo? ¿Cómo concibes tú esta participación? Porque yo entiendo que Equilibrio es un muy buen ejemplo de un ciudadano o varios que deciden hacer algo, ¿no? Pero ¿en qué momento se conecta esta participación empresarial, administrativa, ciudadana? En el caso concreto de Equilibrio, y efectivamente el punto que mencionas es muy relevante y muy confuso también y muy difícil de abordar. En el caso concreto de Equilibrio, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de patrocinadores fundadores que son como los que nos han apoyado y los que nos apoyan de manera continua. Digamos que no son un anunciante eventual, sino que son un grupo de empresas que nos apoya regularmente para que el proyecto pueda subsistir. Y una de las condiciones o de los acuerdos que se establecen con esas empresas o fundaciones es que todas ellas tienen proyectos al margen de Equilibrio muy legítimos, es decir, son empresas que tienen proyectos muy sólidos en términos de sustentabilidad o de generación de energías renovables, es decir, que tienen alguna implementación en su manera de trabajar que implica un cambio de actitud. O, por ejemplo, tienen proyectos de conservación ejemplares
Entonces, esos que están asociados a nosotros o que nos están apoyando tienen una legitimidad mucho más allá de nosotros, es decir, ellos tienen proyectos y tienen trabajo de muchos años, es decir, son compañías genuinamente interesadas, genuinamente preocupadas en el tema y destinan mucha lana a muchas actividades en ese sentido. Pero por otro lado, también el hecho de que se ponga de moda definitivamente ha generado como que todo el mundo se apunte al tema, ¿no? Que se apunte y que haga greenwashing, ¿no? Que estén, lo cual, pues bueno, por un lado es muy difícil de controlar en México porque pensar en una reglamentación por ahí, pues digo, si no hay una reglamentación o no hay cumplimiento de la ley que ya existe en áreas mucho más sensibles, pues el hecho de que alguien anda diciendo que su producto, es muy fácil colgárselo verde aquí y va a ser muy difícil, por un lado, que se regule al respecto y que existan actos de autoridad que limiten el andar cacareando cosas que no son. Yo creo que es una responsabilidad sobre todo del consumidor. Ahí creo que el papel del consumidor a la hora en que va a tomar la decisión de qué comprar o de qué acciones, sobre todo qué comprar, ¿no? Porque sobre lo que decías también es una parte importante, digamos, más allá de toda la responsabilidad que recae sobre el gobierno en términos de políticas públicas y de regular a las empresas. En el caso concreto hay una enorme, si bien muchas veces nos tratan de culpar, ¿no?, de problemáticas que no están en posibilidad de ser resueltas por el ciudadano, ¿no? Puede ser incluso el tema del agua, ¿no? O sea, definitivamente uno debe de ahorrar, pero tú puedes cerrar la llave de tu casa y por abajo se está regando en la tubería a la mitad. Entonces, y a veces pareciera que el único responsable del desperdicio del agua es el ciudadano que la desperdicia y no hace de ella un uso racional. Pero ahí entra un papel también de políticas públicas donde tiene que haber pues un cobro razonado, es decir, un cobro, eliminar subsidios y empezar a cobrar, por ejemplo, en el caso del agua, el consumo, ¿no? Esta cuestión de que de repente se paga mucho más acá, mucho más allá, porque aquí es una zona de más dinero y aquí pues, de repente suena electorera, ¿no? Y no se está generando una cultura de uso racional de los recursos. Si yo voy a consumir tanta agua, pues debo de pagar lo que voy a consumir y no tener ese libre que alguien pueda desperdiciar porque en donde vive le van a cobrar baratísimo. En fin, a lo que quería llegar con eso es que hay muchas cosas hay muchos lugares donde el ciudadano aparece como el único responsable y el que tiene la solución y no, es decir, de repente como que el gobierno culpa al ciudadano del uso irracional de los recursos, y otras áreas donde efectivamente es el ciudadano el que tiene la posibilidad de incidir, ¿no? En términos de consumo creo que ahí hay una enorme posibilidad, no nada más por lo que elegiste, sino por el mensaje que mandas cuando empiezas a preferir ciertos productos en vez de otros, por todo lo que implica la cadena de tu compra, ¿no? Claro. Entonces informarse en ese sentido, que es lo que nosotros pretendemos hacer. Estamos ahorita por arrancar un proyecto que vaya orientando un poquito qué cosas sí están relacionadas y ver, no de certificar, pero sí de poner en la mesa, vete por aquí, compra esto, vas a generar un círculo ahí virtuoso.